Muy buenos días, mi nombre es Milagro Zuleta y en el día de hoy vamos a tratar el tema del COVID y sus comorbilidades. Bienvenidos y le damos inicio a nuestro seminario. Para nosotros hablar del COVID, tenemos que hacer referencia a qué es el COVID, aunque es un tema que ya está bastante hablado, no está de más repasar para referirnos a esta enfermedad o a esta pandemia. Entonces decimos que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en Wuhan, China. Actualmente la propagación se da principalmente de persona a persona. Entonces contamos con unos síntomas comunes y unos casos graves. Dentro de los síntomas comunes vamos a tener el goteo nasal, la tos, el dolor de garganta, y en los síntomas graves o casos graves, entonces vamos a tener fiebre alta, neumonía e insuficiencia respiratoria y aguda. Los síntomas pueden aparecer entre 1 y 12 días, 1 y 14 días, ¿ok? Podemos decir también que las personas con adultos mayores de 60 años son unos de los que están con mayor riesgo de enfermar gravemente, y aquellas personas con enfermedades preexistentes como la diabetes, cardiopatía o hipertensión arterial. Ajá, pero ¿cómo se transmite? El contacto se da por el personal cercano, de persona infectada a persona, a través de toser o estornudar o al tocar objetos o superficies contaminadas, y luego con las manos que se han tocado estas superficies contaminadas se llevan a la boca, a la nariz y a los ojos. Fíjense ustedes que en esta lámina nosotros podemos observar que aquí se están dando la mano, y si miramos, la mano de la persona morena está limpia de virus, mientras que la otra mano observamos desde el doblez de la camisa virus, y esos virus entonces van a ser transmitidos a esa otra persona que se encuentra totalmente libre de virus. Para esta enfermedad nosotros manejamos unos signos de alerta o de alarma, y es la fiebre superior a 39 grados, una tos que no se calma con nada, malestar general y un dolor de cabeza que tampoco es posible calmarlo. Dentro de las maneras como prevenir el COVID, entonces tenemos promover el lavado de manos, mantener el sitio de trabajo limpio e higiénico y promover una buena higiene respiratoria. Aquí nosotros en la lámina estamos observando que la persona, si siente necesidad de estornudar, lo debe hacer con un papel con una toalla de papel y desecharla en una bolsa o en una caneca que posteriormente hay que cerrar. Y si no tenemos la toalla de papel, debemos toser con el reverso de nuestro codo para que nuestras manos no tengan contacto con las secreciones que la persona que está tosiendo pueda lanzar. Aquí nosotros observamos unas recomendaciones básicas que, como les estaba diciendo, la manera como toser, el constante lavado de manos. Ya si observamos malestar o signos de alerta, debemos acudir al médico. En nuestras manos siempre tenemos que tenerlas con gel. Si la persona está con mucho malestar, mantenerlo en una habitación él solo y necesita reposo, y el uso constante de nuestra mascarilla.
Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 mejora al cabo de una semana de haber estado enferma, algunas personas experimentan afectaciones posteriores a la COVID-19. Las afectaciones posteriores son una amplia gama de problemas de salud recurrentes que las personas pueden experimentar 4 semanas o más después de haberse infectado por primera vez por el virus que causa el COVID-19. Incluso aquellas personas que no tuvieron síntomas de COVID-19 en los días o semanas posteriores a haberse infectado, pueden experimentar afecciones posteriores a esta. Estas afecciones pueden presentarse como problemas de salud por periodos diferidos, o las afecciones posteriores al COVID también pueden conocerse como COVID-19 prolongado, COVID-19 de larga duración, o COVID-19 posagudo, o COVID crónico. Dentro de esas afecciones de las cuales les estoy hablando, entonces vamos a encontrar dificultad para respirar o falta de aire, cansancio, fatiga, síntomas que empeoran luego de realizar actividades físicas o mentales, dificultad para pensar o concentrarse, que muchas veces se denomina neblina mental, tos, dolor en el pecho o en el estómago, dolor de cabeza, el corazón que late rápidamente, conocido como taquicardia, y dolor muscular o en articulaciones. Dentro de las afecciones también vamos a encontrar sensación de hormigueo, diarrea, problemas para dormir, fiebre, mareos, vértigo, sarpullidos, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del gusto y del olfato, cambios en el ciclo menstrual. Y aquí entonces vamos a encontrar o vamos a observar un video muy informativo donde nos dan pautas y nos amplían más los datos que les estaba diciendo. Las secuelas o síntomas post-COVID son un tema de mucho interés actualmente, porque tenemos algunos pacientes que después de recuperarse del COVID presentan algunos síntomas o signos que pueden ser atribuidos ocasionalmente al estrés propio de la pandemia, de estar enfermos o del confinamiento, pero en algunos casos se repiten y se repiten entre los pacientes y por eso se asume que pueden estar asociados al COVID. Así que en este video hablaremos sobre lo que sabemos hasta ahora de las secuelas post-COVID. Podemos dividir a las secuelas en agudas y crónicas, esto es de acuerdo al tiempo de duración que tienen, y en inmediatas y tardías. No va a ser lo mismo un síntoma que aparece 2 días después de recuperarse que un síntoma que aparece 6 meses después de recuperarse. Las secuelas, de hecho, son bastante comunes en diferentes infecciones virales, es decir, no son específicas al COVID-19. Pueden manifestarse en otras enfermedades como la mononucleosis infecciosa, la hepatitis B, la influenza y la varicela. Por lo tanto, no es tan raro evidentemente pensar que pueden estar también asociadas al SARS-CoV-2. Una de las más frecuentes han sido las alteraciones del gusto y del olfato. Aquí podemos mencionar alteraciones como la hiposmia, la anosmia, la cacosmia, la parosmia, disgeusia, geusia. Y bueno, simplemente son diferentes términos para mencionar diferentes pérdidas y alteraciones del olfato y del gusto, que pueden ir desde la total, desde las alteraciones sensoriales, es decir, si tengo el olfato, pero huelo olores raros u olores feos, o tengo alteraciones al sabor. Las cosas me saben mal. No es que no tengan sabor, pero sí me saben diferente. Si bien normalmente las alteraciones del olfato y del gusto suelen durar aproximadamente un mes, muchos pacientes reportan que duran incluso 3 meses después de haberse recuperado. Es muy pronto aún para mencionar si se trata de una pérdida irreversible y crónica o si se trata únicamente de un episodio agudo, aunque remitiéndonos a las estadísticas tenemos que el 90% de los pacientes recuperan el gusto y el olfato en los primeros 3 meses después de recuperarse del COVID. En este contexto se ha visto que la rehabilitación olfatoria ayuda mucho a mejorar los síntomas, por esto es muy importante iniciarla cuanto antes. La rehabilitación olfatoria hace referencia a la reeducación del olfato y de la nariz básicamente ante diferentes estímulos. Por lo tanto, la idea es que estos estímulos se vayan dando de manera progresiva y de manera espaciada.
En algunos pacientes también se han utilizado con éxito esteroides nasales y orales, aunque esos particularmente son un tratamiento en fase experimental. Otra complicación muy importante y muy frecuente es el síndrome de fatiga. Esto se refiere a una sensación de cansancio extremo que no se percibía antes de tener la infección. Este es un síndrome muy similar al padecido por pacientes que tienen mononucleosis infecciosa, que incluso meses después de la infección persisten con fatiga crónica. Entonces se define como un estado persistente con síntomas como fatiga, dolor articular o dolor muscular, somnolencia y letargo. Ocasionalmente estos síntomas van mejorando durante el día, es decir, nos levantamos con mucho cansancio y se nos va quitando a lo largo de la tarde, pero siempre regresan. Esto evidentemente puede llegar a afectar ampliamente la calidad de vida de la persona afectada. Este periodo se piensa que está relacionado con la eliminación del virus del cuerpo y el estado inflamatorio generalizado que queda después de la infección. Si bien no existe un manejo estandarizado, se ha visto que los analgésicos y el ejercicio físico ayudan a reducir la duración y la severidad de los síntomas. Este es un síntoma que han llegado a reportar hasta el 10% de los pacientes recuperados de COVID-19. Si bien no se trata de algo que esté relacionado con gravedad, normalmente los pacientes sintomáticos son quienes lo reportan. En otras ocasiones se puede optar por el manejo por parte de psicología o el uso de antidepresivos, aunque estos últimos siempre indicados por parte de un profesional de la salud. El síntoma de disnea o dificultad respiratoria es otro de los que muy frecuentemente han sido reportados por los pacientes. Este es un síntoma que sí se puede relacionar con la severidad del padecimiento. Esto quiere decir que es más común en pacientes que tuvieron neumonía o que necesitaron ventilación mecánica. Este tipo de pacientes llegan a quejarse de la persistencia de estos síntomas incluso meses después de haberse recuperado. Aparentemente se asocia al estado generalizado de inflamación del tejido pulmonar, pero en algunos casos se ha identificado fibrosis pulmonar, que es un endurecimiento del tejido pulmonar que lo hace menos eficiente para realizar su labor de ventilación. En este caso particular sí está muy bien identificado que la rehabilitación pulmonar ayuda muchísimo a mejorar los síntomas y a evitar las secuelas, por lo que si ustedes padecieron o tienen familiares que padecieron COVID-19, los invito a iniciar la terapia lo más pronto posible. En algunos casos también se utilizan inhaladores o antiinflamatorios, aunque estos últimos son tratamientos experimentales. Finalmente quiero hablarles de las alteraciones neurológicas. Aunque ahí podemos integrar más o menos a la fatiga, me refiero específicamente a la dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, irritabilidad y depresión asociadas al COVID-19. En conjunto, estas manifestaciones se han denominado síndrome neurológico post-COVID-19 y parecen tener un trasfondo en común. Se piensa que se deben al estado inflamatorio y de hipercoagulabilidad propio del COVID-19. Estas manifestaciones se ha visto que son mucho más comunes en pacientes mayores de 60 años y que pueden desembocar incluso en la demencia. Por este motivo es muy importante detectarlas a tiempo y tratarlas en caso de manifestarse. No existe por el momento ninguna terapia estandarizada. Sin embargo, al ser una enfermedad en estudio, se hipotetiza que tratamientos como antiinflamatorios o antioxidantes podrían ayudar a disminuir la incidencia de estos padecimientos y a ayudar a los pacientes que ya los tengan. Es muy importante que todos los pacientes mayores de 60 años recuperados de COVID, incluso aunque hayan tenido una enfermedad leve o asintomática, sean monitorizados por el servicio de neurología. Se están iniciando también protocolos de rehabilitación integral para estos pacientes con participación de disciplinas como neurología, psiquiatría, rehabilitación y psicología, por lo que se estima que este enfoque pueda ser el que finalmente dé el tratamiento a este padecimiento. La realidad con el COVID-19 es que nos estamos encontrando con que no es una simple gripe, sino que es una enfermedad que puede llegar a afectar diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, de ahí que tenga tantas secuelas. Existen todavía algunas secuelas que podría comentar en un segundo video si el tema es de su interés, por lo que los invito a dejarme su opinión en la caja de comentarios. Yo soy el doctor sin doctorado y les deseo un excelente día. Hasta luego. Después de haber escuchado el video, entonces tenemos que tener en cuenta que las hospitalizaciones y enfermedades graves relacionadas con los pulmones, incluidas el COVID-19, pueden causar efectos en la salud como debilidad grave y agotamiento durante el periodo de recuperación. Los efectos de la hospitalización también pueden incluir el síndrome post-cuidados intensivos, que hace referencia a los efectos sobre la salud que aparece cuando una persona se encuentra en la unidad de cuidados intensivos.
y pueden prolongarse incluso después del alta. Estos efectos pueden incluir debilidad grave, problemas para razonar y discernir, trastornos de estrés postraumático, eventos estresantes, ya que el paciente al durar tanto hospitalizado, cuando se le da de alta, él va a salir siempre con secuelas. En los casos graves de COVID-19, el daño producido por el virus puede extenderse desde los pulmones hacia otros órganos como el corazón, hígado, riñones y otras partes del sistema neurológico. El cerebro se está observando el impacto del COVID-19 con síntomas como mareo, pérdidas del sentido, del olfato y derrames cerebrales. En los pulmones, la COVID-19 lanza su ataque desde aquí. Los trastornos como el EPOC amplían los efectos del virus. El corazón, el riesgo es de los que tienen enfermedades preexistentes, ya que estos tienden a complicarse más con esta pandemia. Los riñones, quienes tienen el mayor riesgo de una lesión renal aguda por el COVID-19, son aquellos individuos que tienen diabetes, presión arterial alta y enfermedad renal crónica. El páncreas, las personas diabéticas son las más propensas a enfermarse de COVID-19 y enfrentan complicaciones más severas por este virus. Las complicaciones por COVID-19 se presentan principalmente en personas con factores de riesgo, como cuáles, aquellos adultos mayores, aquellos fumadores, aquellos con morbilidad subyacente como hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica. Las principales complicaciones documentadas, además de las relacionadas con el aparato respiratorio, son las neurológicas, incluyendo delirio o encefalopatía, accidente cerebrovascular, meningoencefalitis, alteración de los sentidos del olfato y el gusto, ansiedad, depresión y problemas para el sueño. En muchos casos, las manifestaciones neurológicas se han reportado incluso en la ausencia de síntomas respiratorios. También se han reportado casos de síndromes como el Guillain-Barré en pacientes con COVID-19. Si vamos desglosando esa afección por órganos, entonces podemos decir que como parte del proceso fisiopatológico de la COVID-19 se genera una respuesta inflamatoria que tiene el tracto respiratorio y principalmente el pulmón como primer órgano afectado. Sin embargo, varios estudios apuntan que las secuelas de esta infección no solo se limitan al aparato respiratorio y que se han registrado secuelas en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central y periférico, los cuales se han documentado también. Si miramos o si indagamos sobre las secuelas del aparato respiratorio, decimos que los pacientes que desarrollaron un cuadro clínico grave del COVID-19 tienen como principal secuela el desarrollo de fibrosis pulmonar. Durante la fase aguda de la infección por SARS-CoV-2, el daño pulmonar causa edema y desprendimiento alveolar. Durante la siguiente fase de la infección, que usualmente ocurre entre la segunda y quinta semana, los pulmones muestran síntomas de fibrosis y la infiltración de células inflamatorias. Durante la etapa final, que va entre la sexta y octava semana, el tejido pulmonar se vuelve fibrótico. Adicionalmente, hay varios reportes de lesiones bilaterales con predominio al lóbulo inferior. Dentro de las secuelas del sistema cardíaco, entonces se han documentado que pacientes con formas graves de COVID-19 presentaron lesiones significativas del miocardio, incluyendo la miocarditis relacionada a infección, con reducción de la función cardíaca. Estas lesiones podrían ser secundarias al daño pulmonar, que se han reportado
mediante la lesión miocárdica y que podrían deberse a una inflamación sistémica y a la hipoxia que está presentada en la COVID-19. Debido a las lesiones significativas del miocardio en pacientes con manifestaciones clínicas graves del COVID-19, la morbilidad y letalidad de la enfermedad podrían ser bastante altas, más aún en pacientes con condiciones cardiovasculares preexistentes. Hablemos de las secuelas neuropsiquiátricas en casos graves de COVID-19. La respuesta hiperinflamatoria sistémica podría causar un deterioro cognitivo a largo plazo, como por ejemplo deficiencias en la memoria, atención y velocidad y procesamiento y funcionamiento junto con pérdida neuronal. Además, se ha documentado que los procesos inflamatorios sistémicos en personas de mediana edad podrían llevar a un deterioro cognitivo décadas más tarde. Sin embargo, es necesario contar con más evidencias para evaluar los efectos de las secuelas del COVID-19 en la función cognitiva a corto y a largo plazo. También se han observado diversos tipos de manifestaciones clínicas neuropsiquiátricas, como encefalopatías, cambio de humor, psicosis, difusión neuromuscular o procesos desmielinizantes. Pueden ir acompañadas de infección viral aguda o pueden seguir a la infección por semanas, meses o potencialmente por más tiempo. Esto se ha visto en los pacientes recuperados. Por lo tanto, el seguimiento neuropsiquiátrico prospectivo de individuos expuestos al SARS-CoV-2 debe hacerse en las diferentes etapas del ciclo vital de la vida. Dentro de las secuelas psicológicas, entonces vamos a tener la propagación del COVID-19 a nivel global ha llevado a encaminar esfuerzos para asegurar el distanciamiento social, por lo que podrían presentarse efectos psicológicos negativos por el aislamiento social. Todos los grupos de edad, como niños, adolescentes, jóvenes y los adultos mayores, son grupos poblacionales que tienen riesgo a sufrir secuelas psicológicas por las medidas de salud públicas implementadas durante la pandemia. Y grupos específicos, como es el personal de la salud, podrían también recibir un impacto en la salud mental. Sería importante la priorización e implementación de estrategias de salud pública integrales para abordar este problema en la población en general y a grupos específicos como tal. ¿Qué ocurre cuando se complica la COVID-19? Los síntomas más típicos de coronavirus consta de fiebre, tos y dificultad para respirar. Menos conocidas son las complicaciones por la enfermedad. Llegados a este punto, la gran mayoría de complicaciones provienen de la neumonía producido por el daño pulmonar durante el COVID-19. Los estudios realizados hasta la fecha coinciden en que el virus, aunque afecta en forma general, ataca principalmente el tejido pulmonar. Esto provoca un mal funcionamiento y la entrada de otros patógenos que agravan la neumonía, que es una infección e inflamación de los pulmones. La neumonía impide la respiración ya que estropea los alvéolos y el intercambio gaseoso. Como consecuencia, el cuerpo tiene acceso a menos oxígeno, de ahí que una de las necesidades principales sea contar con respiradores para compensar esta falta del mismo. La infección por SARS-CoV-2 tiene consecuencias a varios niveles. Uno de los más conocidos está asociado con la neumonía y la falta de oxígeno que se genera por su culpa. Pero esto no es lo único. La falta de riego, el daño neurológico o la citotoxicidad generan daños en diversas partes del cuerpo. Estos son los principales problemas detectados en algunos pacientes curados del COVID-19 y que pasaron por la unidad de cuidados intensivos. Entonces tenemos la cronificación de la neumonía,
los periodos de indicios observados en los primeros pacientes graves que han superado la enfermedad muestran una cara bastante preocupante, como es la cronificación de la enfermedad. Muchos de los pacientes que han superado su estancia en la UCI se enfrentan a procesos de inflamación recurrente debida o derivada de problemas inmunitarios causados por la enfermedad como tal. Dentro de estas comorbilidades también vamos a tener los daños renales que se presentan por la propia hipoxia y que va a generar daños en los riñones, algo que se viene observado asociado a la neumonía, ya sea tanto vírica o como la de la COVID-19 u otros tipos, lo cual puede conllevar a que los usuarios necesiten durante su recuperación y hasta después de salir del hospital diálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha observación con este tipo de pacientes. Asimismo, podemos hablar sobre la atrofia muscular, que es otra enfermedad crónica reportada entre los pacientes recuperados, y es la atrofia muscular. Esto no es propio del coronavirus, sino de todas las enfermedades que requieren de mucho tiempo con ventilación asistida y una hospitalización prolongada. Dentro de los problemas cardiorrespiratorios, podemos decir que de acuerdo a una importante revisión que relaciona la estancia de la UCI por neumonía con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, en los años siguientes a la recuperación se indica que los pacientes padecen hasta 4 veces más posibilidades de sufrir un accidente vascular. Esto incluye a los afectados por COVID-19 con un cuadro complicado por la neumonía. Hablamos de problemas neurológicos asociados a la enfermedad, donde los médicos han descrito la cefalea, el mareo, la mialgia, la artralgia y la ya conocida anosmia, que es la incapacidad para oler. Entre los pacientes de Wuhan que han superado la enfermedad se han reportado varias consecuencias neurológicas importantes, como es la encefalopatía, que es la enfermedad cerebral que afecta la función o estructura del cerebro, la ataxia, que es el deterioro de la estabilidad o el equilibrio, epilepsia y daño en los nervios periféricos en diferentes pacientes. Entre los mecanismos de afección está la inflamación del cerebro causada por la hipoxia. Aquí vamos a encontrar otro video que va a ampliar aún más lo que venimos tratando aquí en este seminario. Los invito a que lo observen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del COVID, pero ahora vamos a hablar acerca de otro punto importante y es el hecho de que al principio de la pandemia pues estábamos muy enfocados en salvar la vida de las personas, todavía por supuesto que lo estamos, sin embargo se va volviendo más y más evidente que después de haberse infectado por el COVID hay personas que sufren de secuelas a veces a largo plazo. Y tenemos que entender cuáles son estas secuelas, qué tan frecuentes son, para que la gente sepa qué es lo que puede pasar después de que se recuperaron del COVID. Y también más adelante, de esto todavía no tenemos información tan precisa, pero qué podemos hacer para ayudar a la rehabilitación de estos pacientes, que va a ser esencial si estamos esperando que una proporción alta de los pacientes o de las personas se infecten con coronavirus. Entonces, a estas secuelas que sufren los pacientes después de tener la infección primaria se le conoce como COVID largo o en inglés long COVID. Entonces, ¿a cuántas personas les da? Más o menos se estima que de todas las personas que padecen COVID, especialmente versiones moderadas o severas de la infección, van a tener más o menos el 90% o alguna de estas secuelas, algún evento o alguna cosa más allá de la infección por COVID, los 2 siguientes meses. Y más o menos la mitad pueden llegar hasta 6 meses después de haber tenido la infección.
El evento adverso o la secuela más frecuente que nosotros encontramos en los pacientes es la fatiga. Y esta fatiga puede ser incluso severa en algunos pacientes, en el sentido de que no tienen energía para absolutamente nada, les cuesta trabajo levantarse, llevar las actividades de la vida diaria y demás tipos de consecuencias de la fatiga. Yo mismo he visto pacientes que después de recuperarse del COVID, con COVID moderado, algunos con COVID severo, presentan fatiga a largo plazo, meses después de esta infección primaria. También es frecuente que los pacientes tengan falta de aire, de nuevo, incluso cuando el COVID ya no se presenta positivo en las pruebas, es decir, ya se han negativizado al COVID. Pueden tener dolor en el pecho, también de manera frecuente. Mientras que la fatiga es más de la mitad de los pacientes, la falta de aire y el dolor en el pecho es un poquito menos de la mitad, pero cerca de la mitad. Vamos a tener también que los pacientes persisten con tos, pueden persistir con falta de olfato o alteraciones en el gusto, pueden tener alteraciones en las glándulas, en las cuales las glándulas ya no producen, por ejemplo, lágrima o ya no producen saliva y demás, un síndrome conocido como Sjögren o Zika. Entonces, esto es una afección autoinmune. Parece ser que los pacientes están desarrollando, después de la infección por COVID, este tipo de alteraciones. Entonces van a tener boca seca, ojos secos, alguna otra de las piel muy seca, etc. Pueden tener algunos síntomas todavía como si tuvieran una infección viral, desde el moqueo, el lagrimeo, ojos rojos, dolor en la garganta, dolor en el cuerpo, pueden tener fiebre intermitente y de nuevo todo esto con COVID ya negativo, unos meses o unas semanas después de haber presentado COVID. Pero además sin ningún otro tipo de infección que se pueda encontrar. Entonces pareciera que es una secuela justamente que está dejando el COVID o el SARS-CoV-2. Van a tener también, por supuesto, vértigo, pueden tener mareo, pueden tener diarrea y pueden tener también alguna otra manifestación mental o neurológica, en el sentido de que es frecuente que los pacientes, después de haber tenido SARS-CoV-2, tengan depresión, tengan ansiedad, puedan tener mucho sueño todo el tiempo, además de la fatiga. Pero incluso también pueden llegar a presentar temblor y se cree, se está investigando, todavía no estamos seguros, pero en otras infecciones, por ejemplo en la pandemia de 1918, pareciera que los síntomas de enfermedades neurodegenerativas, especialmente Parkinson, aumentan con el tiempo. Aquí no quiero decir que todos los que tuvieron COVID moderado o severo vayan a tener más adelante Parkinson o alguna otra enfermedad neurodegenerativa, pero pareciera que puede incrementar ese riesgo, por lo que se ha visto en pandemias pasadas, en infecciones virales pasadas que se conocen desde hace tiempo, y finalmente por algunas de las cosas que presentan los pacientes después de haber tenido COVID. Dificultad para concentrarse, para recordar, problemas motores, un poquito menos de coordinación fina, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son efectos que puede tener a largo plazo o secuelas que puede tener a largo plazo el COVID. Y tenemos uno, que genera más información, es una infección que lleva poco tiempo. Pero dos, ver cómo podemos ayudar a estos pacientes a que se recuperen de una manera más eficaz y más rápida. En los pacientes con COVID leve también se puede llegar a presentar y de hecho se ha encontrado que alrededor del 12% de los pacientes pueden llegar a tener síntomas 2 meses después. De nuevo, esto es en todos los pacientes que tienen COVID, incluidos los pacientes que tienen leve, y 2% después de 90 días, es decir, más o menos 3 meses después de haber tenido la infección primaria. Ahora, ¿por qué se causa este largo COVID o COVID largo o estas secuelas que se generan en la infección? Depende de qué secuela estemos hablando. Vamos a tener algunas secuelas que claramente pareciera que es un tema de cómo el sistema inmune está atacando al virus. Y otra opción sería que el virus se mantuviera latente en alguna parte del cuerpo. Quiero repetir que todavía no sabemos exactamente cuál de los dos o qué porcentaje de participación tienen ambos mecanismos. Por ejemplo, en el caso de la fatiga se ha visto que con muchas infecciones virales y neumonías y pacientes que tienen un proceso inflamatorio grave o severo, muchas veces presentan justamente esta fatiga. Ya lo hablamos también en el video de secuelas del infarto cerebral y veíamos que los pacientes lo más frecuente que presentan es fatiga. Entonces pareciera que una vez que nosotros prendemos a este sistema inmunológico tremendamente, como lo hace el COVID desde moderado hasta severo, eso genera que a largo plazo este sistema inmune siga medio activo y siga produciendo citocinas proinflamatorias y otras moléculas que nos llevan a este estado de fatiga, no quiero decir crónico, pero meses después de que ya terminó la infección primaria.
Este tipo de estado activo del sistema inmune puede explicar algunas otras cosas, como el síndrome de Sjögren que estábamos mencionando, que es un ataque autoinmune a nuestras propias glándulas, y puede también llevar a causar otro tipo de cosas, por ejemplo, el hecho de la dificultad respiratoria. Muchas veces puede ser, de nuevo, no es el mecanismo todavía comprobado en el COVID, pero puede llegar a causar inflamación en el pulmón. El pulmón es un gran reservorio de células inflamatorias y esto puede llevar a la acumulación de un poco de líquido, no demasiado, pero que puede llegar a causar esta dificultad respiratoria. Además de este mecanismo por el sistema inmune, tenemos la hipótesis de que el COVID podría persistir de manera latente en algunos sitios, incluso cuando ya no logramos encontrarlo en la PCR o en algún otro estudio. Por ejemplo, que hubiera pequeños pedazos de pulmón en el que el COVID todavía apareciera y eso generara tos y eso generara la falta de aire, a lo mejor que persistiera en tejido cardíaco o en las neuronas del olfato, lo cual nos llevaría, por supuesto, a su daño, su destrucción, y ya sea al dolor, a la falta de que no tienes olfato, etc. Y entonces podríamos tener que ambos mecanismos están funcionando, no en todas las personas, y que ambos mecanismos son responsables de estas secuelas. De nuevo, no estamos seguros, todavía falta investigación para saber exactamente qué puede estar pasando y cómo podemos prevenir que estos eventos adversos o estas secuelas aparezcan y cómo ayudar a que el paciente se recupere. Otro de los puntos muy importantes que se tienen que investigar y que apenas se han estado encontrando es cuáles secuelas pueden perdurar ya para siempre y específicamente en qué otros órganos podríamos encontrar estas secuelas severas. Y una de las que más hemos estado encontrando es la aparición de diabetes. A fin de cuentas, sabemos que el SARS-CoV-2 puede infectar las células del páncreas, específicamente las que pueden producir insulina, y eso podría llevar a que pacientes que estaban a lo mejor en la línea con un poco de resistencia a la insulina, de plano ya desarrollen diabetes. Además de esto, sabemos que la actividad del sistema inmunológico, la inflamación severa, puede o genera muchas hormonas contrarreguladoras de la insulina y de nuevo esto puede empeorar la diabetes o la resistencia a la insulina y el control de la glucosa. Entonces, por supuesto, también tenemos que determinar si este incremento en la diabetes es transitorio y luego el paciente mejora ya sus niveles, no que se le quite, pero pasa de tener resistencia a la insulina severa a otra vez moderada, por poner un ejemplo, o si es un efecto ya permanente, que a lo mejor la destrucción de las células beta pancreáticas haya sido suficiente para llevar sobre la línea a un paciente que ya tenía riesgo, pero que ahora tiene diabetes de manera permanente. En el otro sentido también tenemos el hecho del cerebro que estábamos platicando. Sabemos que el SARS-CoV-2 puede infectar las células cerebrales, en algunos casos puede atravesar barrera hematoencefálica dando síntomas neurológicos claros, los cuales ya vimos en un video previo de síntomas neurológicos del COVID, que les dejo el enlace en la parte de arriba. Pero entonces tenemos que saber qué tan severos pueden ser estos síntomas y de nuevo qué otras enfermedades pueden aparecer, siendo los principales sospechosos las enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Parkinson, pero también la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Porque de nuevo, en el video de enfermedades neurodegenerativas, que también les dejo el enlace en la parte de arriba, ya platicamos que la primera fase para nosotros tener una enfermedad neurodegenerativa es tener un proceso neuroinflamatorio. Y el COVID claramente es un proceso neuroinflamatorio. Entonces, sería natural que algunos pacientes progresaran de esta infección moderada severa de COVID a ya una enfermedad neurodegenerativa. De nuevo, en los pacientes leves no sabemos qué tanto pueda pasar, tal vez también pueda pasar. Ahora, esto es por supuesto lo que hemos encontrado más o menos a un año de la pandemia, pensando que se hizo ya pandemia global en el 2020. Sin embargo, sabemos que con el paso del tiempo vamos descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, el hecho de que los niños son casi portadores asintomáticos, sin embargo, tienen un riesgo elevado de desarrollar enfermedades autoinmunes después de presentarlo, algo similar a la enfermedad de Kawasaki, conocido como síndrome inflamatorio multisistémico, puede aparecer en estas poblaciones pediátricas. Con ellos tampoco sabemos qué es lo que podría pasar, si esto va a ser algo frecuente, algo que ya no se puede controlar y demás. El tema de las mujeres embarazadas, que se consideraba que la infección por COVID no generaba ninguna complicación en el embarazo y ahora se sabe que sí. Entonces, de la misma manera vamos a ir encontrando nuevas secuelas. Aquí lo más importante es, uno, seguir haciendo investigación, seguir viendo qué desarrollan nuestros pacientes, qué podemos darles para prevenir antes. Por supuesto, lo ideal es prevenir la infección, pero en los pacientes ya infectados, ¿qué les podemos dar para prevenir esos eventos adversos?
Y finalmente, cómo podemos ayudarles a rehabilitarse. Todo esto es algo que vamos a tener que estar trabajando este año y los años siguientes, que el COVID siga siendo probablemente parte de nuestras vidas. Y finalmente, mencionar una vez más que la estrategia más importante para prevenir estas secuelas es la prevención de la infección. Con las técnicas que hemos mencionado muchas veces, el lavado de manos con técnica completa, que también tenemos un video en el canal para que puedan checar cómo es esta técnica, la distancia social, el uso de cubrebocas y, por supuesto, para todos los que ya puedan, la vacunación. Entonces, con esto terminamos. Los iremos actualizando, como hemos hecho en otros temas, acerca de nuevas secuelas que pueden ir apareciendo. Espero les gustara y les pareciera buena la información. Y como siempre, en No se cambia el mundo, compartan la información. Luego de haber observado el video, entonces podemos decir que tener una afección o una secuela del COVID-19 se le debe brindar apoyo a la persona con esta afección y puede ser un poco complejo. Puede resultar difícil cuidar hasta de nuestros propios, nuestra familia y a los pacientes asignados, especialmente cuando hay poca respuesta a soluciones o estas no son inmediatas. Sin embargo, existen formas de ayudar a aliviar algunas de las cargas adicionales que suponen sufrir o cuidar a alguien que sufre una afectación nueva y desconocida. Revisemos cómo. Entender desde la experiencia de la persona, ¿cierto? Entonces, cada persona sobrelleva una enfermedad prolongada de manera diferente y hay diferentes formas de sobrellevar el estrés, la ansiedad y la incertidumbre que da una enfermedad nueva. Algunas personas sienten que asumir un papel más activo para entender su afección es reconfortante para poder sobrellevarla. Lea sobre las experiencias de otras personas con afecciones y secuelas del COVID-19. Cuando nosotros entendemos esas afecciones posteriores al COVID, podemos extender aún más nuestra ayuda para los pacientes y para nuestra familia, para aquellas personas que acudan a que nosotros les brindemos una atención. Como lo dije anteriormente, si bien es cierto, es una enfermedad que es nueva y que se está descubriendo día a día nuevas alternativas, nosotros tenemos que ir de la mano con la ciencia para ir observando qué cambios se están presentando y de esta manera poder ayudar así a la población que nos acuda, ¿verdad? Las formas de ayudar a sobrellevar el estrés, entonces nos dice que las personas que sufren de afecciones posterior al COVID pueden encontrar diferentes estrategias que les resulten útiles. Si tiene una afección que es secuela del COVID, adopte cualquier estrategia para sobrellevar el estrés que sea buena para su salud mental y física, como son los ejercicios, los juegos, la salida a playa. Los expertos siguen trabajando para determinar qué tipo de medicamentos o tratamientos pueden ayudar a aliviar los efectos de estas secuelas. Sin embargo, existen recursos aprobados para sobrellevar el estrés asociados a una afección posterior al COVID. Se debe recomendar tomarse descanso. Una de las alternativas que debemos inculcarles al paciente es que no esté mirando tanto los noticieros ni las redes sociales, porque esto a veces incluyen noticias que no son ciertas y que pueden causar angustia a nuestros pacientes. Debemos insistir en que las personas cuiden su cuerpo, insistirle que debe hacer ejercicios respiratorios, que realice estiramiento, que medite, que camine, que cambie de sitio los muebles de su casa, que trabaje con las plantas, si de pronto le gusta tratar con los animales, entonces incentivarle el cuidado de los animales. ¿Para qué? Para que el paciente se le desvíe el pensamiento de esa patología que lo está afectando.
Insistirle que debe comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas, que debe hacer ejercicio si puede. El organismo no se le puede forzar cuando tiene secuelas de COVID. Debe dormir bien y debe evitar el consumo de alcohol y de drogas psicoactivas. Insistirle que se debe regalar un tiempo para relajarse. Intente hacer cosas que disfrute. Se debe incentivar para que la persona hable y que hable con aquellas personas que más confía y le confíe sus preocupaciones para que descargue esas preocupaciones y se sienta mejor. Sufrir una afección de COVID como secuela puede ser una experiencia muy confusa y frustrante. Y una persona que se siente enferma por un tiempo prolongado puede sentirse también aislada. Todos viven estas afecciones de manera diferente y pueden necesitar diferentes tipos de apoyo o también rechazar este apoyo. Para saber qué es lo más útil en los pacientes, nosotros debemos de escucharlos y preguntarles qué es lo que necesitan para ver cómo los podemos orientar. Teniendo en cuenta que muchas veces se presentarán casos en que nuestra ayuda como personal asistencial va a estar limitada. Entonces tenemos que continuar estimulando el habla, la comunicación y la parte de escuchar, que debe ser de manera compasiva, ya que la naturaleza del COVID es desconocida y prolongada. Una afección posterior a esta puede provocar mucho estrés. Se debe intentar entender las experiencias de las personas y así se van a sentir menos solas y menos aisladas. Cuando nosotros escuchamos, la persona se va a sentir importante y va a descargar esas preocupaciones que tienen internamente. Se debe iniciar una conversación para entender mejor la situación. Esta enfermedad no tiene un manual. Esta enfermedad o las secuelas que deja el COVID no tiene un manual. Cada persona es diferente y maneja esas secuelas de manera diferente. Entonces nos dice que el apoyo significa cosas distintas para cada persona. Para entender mejor qué clase de apoyo necesita una persona, empiece por pedirle que hable y hágale preguntas sobre su propia experiencia. Durante estas conversaciones, empiece con preguntas abiertas como ¿cómo has estado en estos días? Luego vamos intentando entrar en detalles para saber en dónde podemos ayudar. Después de tomarse el tiempo de escuchar sus respuestas con compasión, puede preguntarle directamente qué necesita y qué puede hacer para ayudar. Fíjense ustedes que nosotros podemos decirles a los pacientes o dejarlos que hablen y luego ellos mismos van a buscar alternativas de solución para lo que están sintiendo. Es decir, si el paciente a nosotros nos dice, es que yo me siento aislado, es que yo me siento solo, lo dejamos que siga hablando. Y nuevamente recae el tema, es que me siento aislado, me siento triste, me siento solo. Entonces va a llegar un momento que nosotros le podemos preguntar, cuénteme señora, ¿y usted qué considera que podemos hacer para que usted no se sienta solo y no se sienta aislado? Entonces ellos mismos van a ir dando la solución. Asimismo, se debe determinar cómo poder ayudar con lo que la persona necesita después de haber escuchado e intentado entender qué tipo de apoyo necesita la persona. Determine qué puede hacer para brindar ese apoyo. Algunas personas necesitan a alguien que las escuche para hablar de sus experiencias con más frecuencia. Otras pueden necesitar más apoyo físico, como ayuda con las tareas de las casas o para realizar trámites. Habrá momentos en los que no pueda brindar su apoyo a una persona exactamente de la manera que lo necesite.
solo debe decirlo directo al explicar qué puede hacer y qué no puede hacer, porque de pronto la persona nos va a decir a nosotros que se siente triste porque quiere tener $1,000. Entonces ya ahí a nosotros nos queda como que difícil satisfacer esa necesidad. Y entonces le decimos, ok, más adelante, o hay que trabajar, o a medida que vaya pasando el tiempo, sus hijos les van a ir enviando dinero o algo por el estilo para dejarlos satisfechos. ¿Ok? Vamos a observar un video para ampliar entonces nosotros los conocimientos. Aquí vamos a ver una guía de ejercicios respiratorios para la recuperación de los pacientes con COVID-19. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a platicar acerca del COVID y específicamente acerca de las secuelas que pueden sufrir los pacientes. Ya en un video pasado, que les dejo el enlace en la parte de arriba, hablábamos de qué es el COVID largo y justamente es este periodo de recuperación largo que muchos pacientes son sometidos debido muchas veces a las secuelas específicamente del SARS-CoV-2, que es esta infección por coronavirus pandémica que tenemos en la actualidad. Ahora, uno de los temas que estábamos hablando es que es muy frecuente que los pacientes tengan cosas como fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Y dentro de este grupo de pacientes tenemos algunos específicamente que sufren daño miocárdico, es decir, las células del corazón son atacadas por el SARS-CoV-2 debido a la presencia de la enzima convertidora de angiotensina y pueden presentar desde alteraciones bioquímicas en sus enzimas, lo que nos enseña que las células cardíacas están siendo dañadas e inflamadas, hasta por supuesto cosas más graves como arritmias o alguna otra secuela grave asociada al corazón, tromboembolia pulmonar, algún tipo de embolismo de otro tipo. Y entonces, como esta es una secuela relativamente frecuente, en algunos estudios hasta el 60% de todos los pacientes que tenían SARS-CoV-2, esta infección, incluso los que tenían el COVID-19 leve, es decir, no tenían síntomas francos, podían presentar algún tipo de daño al miocardio. Y más o menos el 33% de los pacientes estudiados en este estudio, que por supuesto les dejo en la descripción del video, presentaban daño severo al corazón. Esto es muy relevante debido a que un paciente con miocarditis que tiene actividad física intensa puede aumentar su riesgo de tener cosas como arritmias fatales o incluso alguna otra alteración cardíaca. Esto hace que sea extremadamente importante el platicar acerca de cómo puedo volver yo a mi actividad diaria, a mis actividades que estaba haciendo antes, tanto de ejercicio físico como incluso en mi vida día con día. Entonces, para esto en la revista BMG justamente publicaron un consenso en el cual se le preguntaba a expertos en el tema cuándo se podía regresar a las actividades físicas, hablando de actividad física, después de haber tenido SARS-CoV-2, especialmente en los casos severos, pero esto por supuesto también aplica a casos moderados y a casos leves. Y entonces, en este consenso, ¿qué fue lo que recomendaban los expertos? Esto tomando en cuenta que todavía no tenemos tanta evidencia, que apenas está apareciendo y estamos juntando la información acerca de la infección por SARS-CoV-2 y que con el tiempo puede ser que estas recomendaciones cambien en alguno de sus sentidos. Y la primera es que después de que desaparecen los síntomas de SARS-CoV-2, yo puedo esperar 7 días y entonces es cuando empiezo con mis actividades físicas de ejercicio. Entonces, de cuando desaparecen los síntomas, 7 días después yo empiezo a hacer ejercicio y actividad física. Ahora, esa actividad física debe ser por definición leve, es decir, yo debo ser capaz de mantener una conversación durante la actividad física sin quedarme sin aliento. Y por supuesto, si hablamos de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca no debería ser tan alta, no debería yo presentar una taquicardia franca y bueno, por supuesto hay calculadoras de cuánto es mi ritmo cardíaco máximo, por supuesto no deberíamos ni siquiera acercarnos a esos ritmos cardíacos tan elevados. Una vez más, después de que desaparecen los síntomas, yo espero 7 días y de ahí empiezo con actividad física leve. Ahora, esta actividad física leve debería siempre incluir ejercicios de flexibilidad y ejercicios de respiración. Estos ejercicios de respiración no solamente nos ayudan con la actividad física que estamos haciendo, sino también con la recuperación pulmonar que voy a tener que hacer después de esta infección por SARS-CoV-2.
En estos ejercicios yo puedo hacer desde ejercicios leves como yoga, evidentemente yoga leve, porque hay personas que pueden hacer un yoga mucho más intenso, entonces puedo empezar con yoga leve, de nuevo que no me falte la respiración, y empezar de 10 a 15 minutos e ir incrementando por intervalos de 10 a 15 minutos, cada 7 días o cada un poquito menos, si es que es muy leve el ejercicio y realmente no me está costando nada de trabajo hacerlo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Justamente estamos viendo qué tanto nuestro corazón aguanta esta actividad física sin que tenga que esforzarse demasiado, pensando que a lo mejor todavía se puede estar recuperando de algún daño que le haya generado el SARS-CoV-2, que de nuevo incluso puede ser al principio sin que el paciente se dé cuenta. El paciente podría ser casi asintomático después de que se le quitan los síntomas de SARS-CoV-2, pensar que ya está bien y si hace actividad física intensa, tener alguna complicación. Entonces hay que empezar despacio. Ahora, después de estos primeros 7 días de actividad física leve y que yo he estado incrementando poco a poquito de 10 a 15 minutos el intervalo, los siguientes 7 días voy a hacer ahora sí actividad física más intensa. Una vez que pasaron los primeros 7 días que casi no tuve actividad después de que se me quitaron los síntomas, los siguientes 7 días que empecé con la actividad y le fui subiendo, bajando un poquito, a veces incluso 2 semanas, las primeras 2 semanas de actividad física, ahora sí voy a hacer ejercicio moderado. Aquí ya puedo incluir subir las escaleras, puedo incluir natación, puedo incluir trote o correr un poco, de nuevo en intervalos cortos y viendo cómo es que ese corazón se adapta y ese sistema respiratorio se adaptan a esa actividad física. Todo con el objetivo de proteger a estos órganos y a estos pacientes cuando quieren retomar la actividad física. Ahora, en los pacientes que tuvieron COVID severo, que tuvieron que ser hospitalizados, debemos ser especialmente cuidadosos porque, de nuevo, el riesgo de que tengan daño al corazón es más alto. Lo mismo para los pacientes que no tuvieron COVID severo, pero que tienen síntomas sugestivos de daño miocárdico, es decir, a lo mejor dolor en el pecho de tipo opresivo, falta de aire severa o moderada, algunos tipos de palpitaciones, desmayos, lipotimias, etc. Todo eso me puede estar indicando que el corazón no está aguantando y que puede ser daño al corazón por SARS-CoV-2. Ahora, de la misma manera podemos tener pacientes que después de la infección tienen cosas como tos, cosas como sibilancias, dificultad para respirar leve y algunas molestias del pecho leves. Esos pacientes, aunque deben ser cuidadosos y deben ir con la actividad física más despacito que un paciente que está asintomático, tampoco es necesario que hayan tenido daño miocárdico. Pueden ser también las complicaciones asociadas y las secuelas asociadas al SARS-CoV-2 de siempre. Entonces, aquí ya podrán ver lo difícil que es de pronto ver cuáles pacientes pueden irse más rápido con la actividad física porque no tuvieron daño miocárdico y cuáles pacientes deben de irse más despacito porque sí tuvieron este daño y entonces es más peligroso. Por eso la precaución es tan importante y por supuesto junto con la precaución necesitamos, si tuviera síntomas persistentes que son muy molestos o si tuve hospitalización o COVID severo sin hospitalización, voy a necesitar mucha más rehabilitación, tener un equipo más especializado para tratar las secuelas, entonces visitar a mi cardiólogo, a mi geriatra si es que ya estoy en la edad apropiada, visitar al reumatólogo si es que ya lo visitaba antes, al infectólogo para que me diga qué onda con esta infección, al neumólogo, etcétera, etcétera. Un equipo completo que me pueda decir qué secuelas quedaron de esta infección y qué voy a poder hacer y qué no voy a poder hacer en el corto plazo. De los estudios que me puede pedir este equipo más especializado para tratar las secuelas, si yo estoy presentando dolor en el pecho y falta de aire, pues entonces es posible que me manden un electrocardiograma o me pidan unas enzimas cardíacas, que hay varias, o incluso un ecocardiograma, que es un ultrasonido de corazón, para ver si ese corazón está teniendo una fuerza adecuada y está sacando toda la sangre de los ventrículos, o a lo mejor se está quedando ahí almacenada y estancada esa sangre, lo cual por supuesto es malo. De la misma manera podrían pedir otros estudios para ver fibrosis pulmonar o alguna tromboembolia pulmonar, que aquí tenemos muchos estudios como las tomografías, placas de tórax, incluso algunos estudios angiográficos. Todo esto de nuevo para los pacientes que están teniendo secuelas persistentes y que son bastante pesadas de manejar. Mucho dolor, mucha falta de aire, a lo mejor que ya doy negativo a SARS-CoV-2 pero sigo con oxigenaciones bajas, etcétera, etcétera.
Finalmente, uno de los parámetros que no debemos olvidar, y lo hemos platicado un poco en el pasado, es el daño psicológico y el daño a la mente. Es muy frecuente que los pacientes tengan depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, y eso hace que sea igualmente importante que como médicos, al preguntarle a un paciente cómo se está recuperando de la infección COVID-19, ver todos estos parámetros. ¿Estás durmiendo bien? ¿Qué tal comes? ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes deprimido? ¿Cómo te sientes? Por supuesto, considerando que la pandemia solita ya está generando estas alteraciones, si tuvieron la infección, por supuesto, es mucho más frecuente. Y también debido a estas alteraciones psicológicas, es tan importante sí empezar esta actividad física, porque de pronto alguien podría decir, bueno, si puede ser peligroso la actividad física, ¿por qué no mejor reposo 6 meses y me quedo sentado y acostado? Pero sabemos los grandes beneficios que trae a la salud en general la actividad física, y lo mismo pasa para la recuperación después de la infección por COVID-19. Finalmente, si alguna de estas secuelas es muy preocupante, por supuesto ni siquiera esperarme a mi equipo multifuncional de neumólogos y demás, tengo que ir a urgencias a ver qué está pasando y cómo me pueden estabilizar, y debo ser bastante franco y tener una muy buena comunicación con mi médico. Y si no me lo pregunta, yo ofrecerle la información. ¿Sabe qué? He tenido dificultad para respirar y aparte estoy súper deprimido y no puedo dormir bien. Y eso permitirá una buena comunicación y que mejore mi calidad de vida al recibir una atención médica adecuada. Finalmente, repetir una vez más, apenas estamos aprendiendo a lidiar con este SARS-CoV-2, entonces será muy importante ver con el paso del tiempo las recomendaciones que van saliendo y la evidencia que se va generando. Esto que les presenté aquí es meramente un consenso. Expertos se reunieron y dijeron, yo creo que lo mejor es esto con la evidencia que tenemos, pero conforme pase más tiempo tendremos mejor evidencia y tendremos muchos mejores tratamientos. Con esto terminamos el video de hoy, espero le entendieran y les gustara. No olviden revisar los otros videos que tenemos hablando de COVID-19, acerca de cómo protegernos, y ahora cada vez más hablando de las secuelas que pueden aparecer y cómo protegernos de las mismas. Con esto terminamos. Quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores del canal, pero en particular a las personas que no solamente se suscribieron, sino que desearon apoyarnos con una donación mensual de $1 o de $2. Este video en particular quiero dedicárselo a Marga Torres, Antonio Guizar, Enrique Segarra, Silvina Espinosa, Luis Facundo, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza y Matías Hernández. Muchísimas gracias por el apoyo, realmente esto hace posible que generemos este tipo de contenido. Y por supuesto también agradecer al escritor médico que me ayudó con este texto, el doctor Fernando Espinosa Lira, que me ayudó en videos pasados. Y por supuesto pueden checar en la descripción del video la referencia y los estudios asociados. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas gracias por su atención. Los espero en una nueva intervención.